Las manos y dígale: Jesús, háblame a través de tu palabra en esta preciosa mañana. Que tu palabra sea respuesta y bálsamo en nuestras vidas. Tú estás en este lugar, Espíritu Santo, y a ti te damos la gloria y la honra. Abrimos nuestro corazón y te pedimos que arrebates toda distracción y todo lo que quieras, Señor, desenfocarnos del mensaje de tu palabra. Recibe la gloria y la honra, Espíritu Santo, y nos disponemos para escucharte. En el nombre poderoso de Jesús, que alguien diga un fuerte amén y amén. Alabe a Jesucristo. Tome su lugar, por favor. Muchas gracias al pastor Juan Carlos, a su esposa, a sus hijos, a los pastores Andy y Onelis, a todo el equipo de trabajo. Gracias por esta invitación. Para mí estar en este lugar es un milagro de parte del Señor. Este ministerio ha bendecido naciones enteras. Nosotros estamos incluidos entre las personas que alguna vez fuimos grandemente bendecidos por sus pastores, por sus mensajes, por la unción que hay en esta casa. Y para nosotros es una gran responsabilidad y lo recibimos como un gran privilegio de Dios estar en este lugar. Esperamos que el Señor hoy sea glorificado a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? Y quiero que por favor me acompañe a la palabra del Señor en el libro de Ezequiel. Por favor, Ezequiel, vamos a la palabra del Señor. En el capítulo 17, versículos. Ezequiel, capítulo número 17, versículos 5 al 10. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor. También tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil. La colocó junto a un río ancho donde podía crecer como un sauce. Allí echó raíces y creció hasta convertirse en una amplia vid, pero de poca altura. Diga conmigo, poca altura. No, más fuerte, diga poca altura. Sigue diciendo la palabra. Sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección al águila y sus raíces penetraron en el suelo. Se produjo ramas robustas y le salieron retoños. Pero luego llegó otra águila grande con alas anchas y cubierta de plumaje. Entonces la vid extendió las raíces y las ramas hacia esa águila para obtener agua. Aunque estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia para crecer y convertirse en una vid espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos. Amén. El profeta Ezequiel es uno de los profetas que a mí más me llama la atención en la Biblia. Primero porque dice la palabra que fue tomado por Dios en medio del cautiverio a sus 30 años. Justo cuando era la hora de empezar a servir como sacerdote. El problema es que en ese momento ya no había templo para servir. Sin embargo, aunque no tenía el templo y estaba en el cautiverio, Dios había visto la consagración de Ezequiel y dijo: aunque estés allá, te voy a usar para que le des palabra a mi pueblo. Y lo llama, lo escoge. Pero era un muchacho de 30 años. Y ¿sabe qué es lo que más me llama la atención de Ezequiel? Que Dios le hablaba a través de visiones. Y eran visiones raras. Por ejemplo, dice que cuando lo tomó, lo lleva del pelo y se lo lleva a un lugar, por ejemplo, donde me hubiera agarrado a mí, me lo hubiera caído. A él lo toma del pelo y se lo lleva. Y hay una cantidad. ¿Me puedo bajar, cierto? Me voy a bajar. Y hay una cantidad de mensajes que están así, puestos en visiones. Y este es uno de esos mensajes extraños, pero que tienen una verdad poderosa. Dice la palabra que aparece un águila. El águila toma una pequeña ramita de una vid, se la lleva, la planta junto a un río y aquella rama empieza a crecer. No era muy grande, pero estaba siendo frondosa.
Ahora, dice la palabra del Señor que luego pasa otra águila. Diga conmigo, otra águila. Y cuando aquella vid ve la otra águila, dice la Biblia que desentierra sus raíces y le apunta a esa águila con sus raíces y con sus ramas. Y aquí hay algo interesante, porque Dios me invitó hoy a traer esta palabra para usted en esta mañana, y es esta: no cambies lo que Dios te dio. Yo no sé si alguien me está escuchando aquí. Dije, no cambies lo que Dios te dio. Escuche esta visión. Ya había sido plantada y establecida en un lugar. Ya tenía todo para crecer ahí. Pero algo novedoso apareció, y aquella vid, en lugar de establecerse donde Dios la había puesto, se deja cautivar por algo nuevo. Y siempre me he preguntado algo, y es por qué lo que en algún momento amamos, lo que en algún momento Dios nos entregó con tanto sacrificio, con tanta oración, llega al punto que muchas personas lo desprecian y dicen: no quiero más, me cansé de este esposo, me cansé de esta esposa, me cansé de mi iglesia, me cansé del ministerio. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: lo que Dios te dio no lo puedes soltar, no lo puedes cambiar. Alguien dígame amén si me está entendiendo en esta mañana. Pero la pregunta es esta: ¿por qué la gente cambia lo que Dios le da? Es lo que voy a tratar de responder en los minutos que me restan. Escriba, por favor. Pero hágame un favor, dele un codazo al que tiene a su lado. Dígale: ahorita no vaya a empezar, que ahí te están hablando, que eso es para ti, que escucha bien. No, dígale: déjeme escuchar tranquilo la palabra. ¿Estamos? Escriba, diga: primero, dejamos de valorar lo que Dios nos da. Por eso lo cambiamos. Porque lo que antes tenía valor, ahora ya no lo tiene. Lo que antes era importante, ahora ya no es importante para nosotros. Antes era importante orar, pero ahora para algunos ya no es importante. Antes era importante ir a la palabra, pero ahora pueden pasar días enteros sin que vayas a la palabra, pero horas enteras clavado en tus redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque ahora lo importante ya no es tan importante para ti. Y cuando eso empieza a ocurrir, te vas a dar cuenta que lo que era valioso empieza a ocupar un segundo lugar en tu vida. ¿Por qué la gente deja de valorar? Pues mire, la gente deja de valorar cuando deja de agradecer. Hay un principio espiritual precioso y se llama la gratitud. ¿Hace cuánto no le agradeces a esa esposa que Dios te dio? A ese esposo que Dios te dio. Pastor, ya no me aguanto a esta señora, estoy que se la devuelvo a mi suegra. A todos nos ha pasado, dígame amén. Yo también he querido regresar a mi esposa, a mi suegra, decirle: se la doy por garantía. Pero ¿saben? Cuando mengua la gratitud, crece la queja. Otra vez, cuando mengua la gratitud, crece la queja. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros entramos por la presencia del Señor y por sus atrios, debemos hacerlo con agradecimiento, porque la gratitud te recuerda el valor de lo que alguien tiene. Hoy te voy a decir en el nombre de Jesús: vuelve a ser una persona agradecida. Vuelve a ir donde tu esposo y decirle: gracias por aguantarme, gracias por estar conmigo. Ve a tus hijos y diles: gracias por ser ese buen hijo que Dios me ha dado. Pastor, es que ese muchacho está terrible. Sé más agradecido. La gratitud hace que sintamos esa importancia en la vida. Pero hay gente que dice: pero yo, ¿por qué voy a agradecer, pastor, si estoy pasando por momentos difíciles? Querido hermano, a veces la mejor escuela de la vida son los desiertos que Dios permite que nosotros vivamos. Sea agradecido en la abundancia, pero también sea agradecido en la escasez. Dios no tiene por qué darte lo que tú le estás pidiendo. Dios pagó en la cruz, es un precio de sangre para darnos salvación. Él no nos debe nada, nosotros le debemos todo a Él. Dígame amén si me está entendiendo. Pero voy a hacer una pregunta. Levante la mano todos los que les gusta bañarse con agua fría. Jehová lo reprenda. Levante la mano los que nos gusta bañarnos con agua caliente.
Levante las dos para que se vean más. Aleluya. Cuando usted se va a bañar, normalmente ¿usted qué hace? Usted abre la llave, va ahí como Adán o como Eva. Abre la llave y empieza eso a salir agua, ¿verdad? Algunos empiezan a cantar. Usted mira el agua chorreando. ¿Y qué es lo primero que hace? El otro, hasta que entra y donde eso le toca la espalda. Pero la gran mayoría de nosotros en esos momentos desperdiciamos agua. Levante la mano todos los que vivimos en un país hispano alguna vez. Levante la mano, yo los veo. Eso es, muy bien. Entonces usted me va a entender, porque usted puede ser muy fifiris. Ay, pero usted en su tierra algún día posiblemente o no bajó el agua, o la cortaron, o estaban arreglando las tuberías. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en esos momentos usted ya no se podía bañar con la ducha, sino que a usted le trajeron un aparato como estos. Échela ahí, échela ahí. ¿Cuánto? A ver, en mi país le dicen balde, cubeta. ¿Cómo más le dicen ustedes? Tobo. ¿Qué más? A ver, culturíceme. Cubeta, cubo. Muy bien. Mire, hispano que se respete, algún día se bañó con una cubeta. Lucha. Usted llegaba al baño, tenía el agua ahí. Esta le decimos nosotros taza, algunos le dicen jarro, jícara. Y escuche esto: cada cocadita, cada tacita tenía su lugar. Con esta aquí, con esta aquí. Y cuando usted terminaba, quedaba bien bañado. Y no solo bien bañado, sino que usted decía: llegó el momento más sublime de este baño. Dígame amén si usted lo hizo algún día. Ahora míreme a los ojos y escuche. Cuando a usted le entregan los recursos limitados, los administra mejor. Y hay gente que dice: pastor, yo no sé por qué Dios me metió en esta dificultad. Yo antes tenía la llave abierta y ahora me la cerró, y ahora ando con todo medido, pastor. Y yo he dicho: Señor, ¿dónde está tu bendición? Y Dios te dice: ¿sabes dónde está mi bendición? No en que yo te dé lo que tú quieres, sino en que yo te dé lo que tú necesitas. Y hay gente que necesita aprender que lo más importante es agradecerle a Dios en lo mucho, pero también en lo poco. Alguien grite mi amén si me está entendiendo. No cambies lo que Jehová te dio, porque lo que Dios te ha dado es cosa grande. Levante las manos y grite amén si me está entendiendo, por favor. Sea agradecido. Pastor, es que ese esposo se me está colocando feo. Hermana, usted tiene mala mano. Órele al Señor. Pastor, se está quedando calvo y se está engordando. No le dé tantos tacos. Bájele. Pastor, es que mi esposa, hermano, bendígala a esa pobre señora, lo acaricia y le raya el cuello. Dele para que se arregle las uñas. Deje de ser tacaño. Así no diga amén, así es. Pero hay otra cosa por la cual la gente deja de valorar, y es porque dejan de cultivar. Cultivar es hacer cosas para que aquello que se sembró no muera, sino que pueda crecer. Cultivar es invertir tiempo para que eso que Dios me ha entregado, que está pequeño, no se muera, sino que crezca. Sabes, lo que Dios ha puesto en tus manos va a crecer cuando lo cultives.
Lo que Dios ha puesto en tus manos va a crecer cuando tú entiendas que el tiempo que le dedicas a lo que Dios te ha entregado en su presencia es lo que va a traer el crecimiento. Pero hay personas que Dios les entrega un reto y no vuelven a orar. Dios les entrega un reto y no vuelven a ayunar. Dios les entrega un reto y se les olvida, porque ahora no confían en Dios, confían en sus propias fuerzas. Necesitas volver a cultivar lo que Jehová de los ejércitos te ha entregado. Alguien tiene que decirme amén. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa tarde. Cultívalo. Tuvimos un familiar en Colombia que tuvo mucho dinero y tenía una casa muy grande y muy lujosa, como 6 pisos, piscina, pisos en madera. Era una casa muy linda. Esa casa entró en un pleito legal con el Estado y se la quitaron al familiar. Y por 2 años la casa estuvo vacía, cerrada. Nadie entró nunca en los 2 años. Nadie, ni a hacerle aseo, ni a barrerla, ni a limpiarla, ni a chismosear, nada. 2 años después, a este familiar le regresan su casa y me dice: ¿quieres ir? Y no era chisme, pero yo dije: yo quiero ir. Y fuimos. Y cuando abrimos la puerta de la casa estaba horrible. La piscina se había transformado como en un lago. Saben, habían crecido como algas. El agua estaba casi negra. Los pisos, estos bordes, nosotros le decimos en Colombia guardaescobas, no sé cómo le dirán acá, se habían reventado y habían salido plantas por todo lado. El piso de madera se había embombado. Estaba muy fea esa casa. Y ese día Dios me dio una lección y fue esta: ¿estás viendo, hijo? Aquí no ha entrado nadie. Nadie ha venido a dañar esto, pero el descuido daña más que el maltrato. Y hay gente que dice: pastor, yo no sé por qué. Es que me cambio de esposa y me divorcio y me vuelvo a casar, porque es que ese síntoma anda de moda hoy por hoy. Míreme, está de moda. Y tristemente, lo voy a decir con temor y temblor, tristemente aún entre pastores hoy por hoy parece que eso es normal. Tristemente lo digo. Pero mi Cristo es Dios de personas, pero también es Dios de familias y de generaciones. Porque la Biblia dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y quiero que me escuches: mi Dios restaura familias, mi Dios restaura hogares, mi Dios unge hijos de los hijos hasta sus más profundas y largas generaciones. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero hay gente que tiene descuidada su familia. Yo sabía que ahí no iban a decir amén. Entonces hay un problema cuando tú le predicas a Cristo a tu familia, pero no los cuidas. ¿Me entiendes? Porque estar lleno del Espíritu Santo me debe llevar a mí a cuidar lo que el Espíritu Santo me ha dado, a entender que yo he sido llamado a ser un hombre de Dios, pero también he sido llamado a ser un buen esposo, a ser un buen padre, a ser un buen hijo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Llegó la hora de entender que el primer lugar donde hay que resplandecer es en nuestra casa, es en nuestra familia. Ellos tienen que llegar a este lugar diciendo: yo quiero el Dios que te cambió la vida a ti, yo quiero el Dios que te transformó a ti también. Yo quiero que me enseñes a orar porque yo te he visto orar a ti. Yo quiero que me enseñes a amar a Dios porque yo te he visto amar a Dios a ti. Alguien tiene que decirme amén. Tú y tu casa le pertenecen a Cristo. Cancela ese dictamen de que tus hijos son del pecado, de que tus hijos son del mundo, y dile conmigo: Señor, yo y mi casa te serviremos hasta el día de mi muerte. Señor, mi vida es tuya. Gríteme amén si me está entendiendo. Pero cuide la familia, no la descuide. No descuide el ministerio. Cuando usted descuida el ministerio se cansa, y cuando se cansa lo quiere entregar, porque no lo está cultivando. Porque te ocupaste solamente de hacer y se te olvidó cuidar. Te ocupaste de trabajar, pero se te olvidó cultivar. Alguien tiene que entenderme en esta preciosa tarde. Cultiva lo que Dios te dio. Ahora, cuando una persona deja de valorar, es el primer paso. Lo que antes tenía valor ahora ya no lo tiene.
Y tú ves gente que no le importa renunciar a lo que Jehová de los ejércitos le dio. Porque cuando algo pierde valor, tú no logras entender lo que tienes y entonces lo maltratas. En mi país, exactamente en Cartagena, por aquí tengo unos hermanos de Cartagena, agarraron mi pastora a un ladrón. Y el ladrón robaba con una pistola a la gente. Cuando lo atraparon, lo iban a meter preso, se llevaron una sorpresa. Y es que la pistola que él usaba para robar era una pistola de la Segunda Guerra Mundial. Si el ladrón la hubiera vendido, le hubieran dado $100,000 por la pistola. Pero como él no sabía lo que tenía en las manos, la estaba usando de una forma indebida. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Cuando pierdes el valor de las cosas, no le das el uso adecuado ni el uso correcto. Cuando dejas de valorar lo que Dios te entregó, no le das el uso indicado a lo que el Señor te ha entregado. Cuando dejas de valorar la palabra, no la lees. Cuando dejas de valorar tu lugar secreto, no entras ahí. Cuando dejas de valorar a tu esposa, la maltratas. Cuando dejas de valorar a tu esposo, lo maltratas. Cuando dejas de valorar a tus hijos, lo estás todo el tiempo atando. Pastores, que esos hijos míos son tremendos. Dicen que no hay hijos tremendos, sino padres cansados. Y este muchachito sí que molesta. Y tú, usted va donde el muchachito, sonría, eso, y le pasa el día, no moleste, entonces le pasa el celular, que se entretenga con eso. Porque eso es más fácil. Valora ese muchachito que Dios te dio, que pronto va a crecer. Llévatelo a un parque, toma una pelota y dile: mi amor, esos que están llenos de energía, dígale, atrápela, pégale un palonazo y que salga ese peladito corriendo de ahí para abajo. Y usted también juegue con él, que ellos van a ser niños una vez en la vida nomás. Valórelos para que cuando crezcan ellos digan: Dios me dio un excelente papá, una excelente mamá, porque mi padre ama a Dios, por cuanto yo también voy a amar al Dios de mi padre. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Cultive lo que Dios le entregó. Si va a aplaudir a Jehová, hágalo con toda su fuerza, por favor. De Él es la gloria y solo de Él. Pero aquí viene lo segundo. Escriba, diga segundo. Vamos, escriba, diga segundo. Lo primero es que dejamos de valorar, pero lo segundo es que nos dejamos engañar por lo nuevo. El versículo 7 del mismo texto de Ezequiel dice: pero luego llegó otra águila, grande, con alas anchas, cubierta de plumaje. Y entonces la vid, la misma que estaba plantada, cuando vio la otra águila, ¿qué dice la palabra? Ahí está. Extendió sus ramas y las raíces. Las ramas ya estaban afuera, pero las raíces estaban adentro. Y dice la palabra que las saca y se las apunta a la nueva águila. ¿Para qué? Para tomar agua de aquella águila. Mírenme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿por dónde toma agua la planta? Muy bien, por las raíces. ¿Qué hace la planta apuntándole a un águila que está pasando por allá arriba para pedirle agua? ¿Sabe qué es eso? Se dejó sorprender por lo nuevo. Y esto es un principio espiritual. ¿Recuerdan a Acán? Cuando ellos llegaron a Jericó, Dios dio una orden. Y la orden es: esta es la primera ciudad, el botín es mío porque es la primicia. Pero cuando Acán estaba ahí en Jericó, dice la palabra que él vio un tesoro y le pareció hermoso. Lo tomó y lo guardó. ¿Sabe qué es eso? La codicia. Siempre en la vida te vas a encontrar con que de repente aparecerán cosas que parecen mejores a lo que tú ya tienes. Pero mírame los ojos y escúchame: no cambies lo que Dios te dio. Van a aparecer águilas volando y tú vas a decir: ¡wow! Quítate los ojos de para allá arriba y vuelve a mirar al lugar donde Dios te plantó. Porque eso puede estar bonito, pero el agua que te alimenta
no viene de esa águila nueva, viene de la tierra donde Dios te plantó. Hay gente que quiere bendición desenterrándose y mirando lo que no le ha entregado Dios. Hágase de cuenta que usted es una pista de esas de correr, esas que suena paquete y todo el mundo corre por su carril. ¿Qué pasaría si usted empieza a correr mirando al otro? Se cae. Porque hay gente que está tan desenfocada de lo que Dios le dio, que está viendo la carrera de otros, la unción de otros, el mover de otros, el respaldo de otros, el éxito de otros, la victoria de otros, y se les olvidó que Dios tiene un plan con tu nombre, que Dios te escogió a ti para algo especial y algo específico. Tu tarea no es compararte, tu tarea es enfocarte en lo que Dios te entregó. Dígame amén si me está entendiendo. Es que ese es más feliz que yo, es que ese tiene más que yo. No, olvídate de eso. La codicia puede tumbar hasta los más grandes. ¿Recuerdan a David? Estaba en la terraza cuando de repente aparece Betsabé. Muy guapa dice la Biblia, pero no era de él. No era la mujer de él, no era la suya. Pero es que está súper bien, pero no es la tuya. Y usted ya sabe la historia. La codicia puede hacer que nosotros quitemos nuestros ojos de lo que Dios nos dio y pongamos nuestra mirada en lo que no es de nosotros. Y ese desenfoque puede tumbar hasta los más grandes. Por eso necesitamos decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, pero yo me voy a plantar en lo que tú me has dado a mí. Yo conozco gente que cambia de iglesia como si fuera ropa interior. Espere, no aplauda, espere. Hay gente que cambia de iglesia como si fueran zapatos. Me voy. ¿Por qué? Porque el hermano Ujier no me dejó sentar adelante. Me dijo que ahí iban los del coro. Me voy. ¿Por qué? Porque aquí no hay amor. Me tocó parquear por allá en 4 cuadras. No hay amor. Deja de decir cosas que no son. Es que la gloria de Dios es tan fuerte en este lugar que no cabemos. No estás entendiendo. Y si quieres estar más adelante, pues llegue temprano, ya ve. Madrugue. Así no diga amén, así eso yo. Que le voy a seguir, ya voy a acabar, pero voy a seguir. Gracias. Me han llenado de toallas. A usted también, que Dios le dé un árbol de toallas, hermano. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Escuche, no deje que la codicia le mueva el corazón. Usted tiene 2 opciones: cambiar lo que Dios le dio, o poner su mirada en lo que el Jehová le ha entregado. Y aunque de repente usted diga: pastor, esto que Dios me dio se dañó. ¿Y sabe por qué se dañó? Porque yo no fui un buen administrador. ¿Sabe por qué se dañó? Porque yo fui un mal agradecido. ¿Sabe por qué se dañó? Porque yo descuidé lo que Jehová me entregó, y he pensado que la solución es botarlo, y he pensado que la solución es cambiarlo. Pero hoy creo que Dios me está contestando lo que yo le estaba pidiendo, y hoy su palabra me está diciendo: no cambie lo que Dios me entregó. En lugar de quitar lo que Dios te ha entregado, dile: Señor, lo voy a cuidar, lo voy a valorar, voy a volver a orar, voy a volver a tu presencia, porque tú eres Dios de milagros, tú eres Dios de prodigios, y tú eres un Dios de propósito, que bendice no al que desiste, sino al que permanece en la voluntad de Dios. Hay gente haciendo su voluntad por encima de la voluntad de Dios, y creen que Dios los va a bendecir. Lo voy a repetir, porque el hermano dijo: hay gente haciendo su voluntad por encima de la voluntad de Dios, y están seguros que Dios los va a bendecir. Está bien equivocado yo, si no, pregúntele al hijo pródigo. Usted al principio se va feliz, usted al principio siente que todo está chévere, por algo que se llama la ley del impulso. John Maxwell habla de eso. ¿Cuántos se acuerdan de sus cuadernos en la escuela? A ver, levante la mano, yo los veo. ¿Cómo eran las primeras hojas de su cuaderno? Lindas, una letra espectacular,
el título con un color, los puntos con otro, el desarrollo, dibujito, hasta dibujaba Winnie Pooh. ¿Cómo eran las últimas hojas? Usted escribía en lenguas con las hojas torcidas. ¿Por qué? Porque lo dicen en mi país, y yo sé que en muchos también, escoba nueva. Uno al principio todo es bueno, pero ¿sabe qué será bueno al principio, durante, al final y siempre? Hacer la voluntad de Jehová de los ejércitos. Eso sí trae bendición, mi hermano. Eso sí. Pero esto es lo último que quiero decirle, y con esto voy a orar. Perdemos cuando soltamos nuestras raíces. Otra vez, perdemos cuando soltamos nuestras raíces. Eso fue lo que hizo aquella vid. Se desenterró, le apuntó al águila nueva, y mire cómo el Señor le habló a Ezequiel. Escuche la palabra. Versículo número 9 y 10 del mismo capítulo. Así que ahora el Señor soberano pregunta: ¿crecerá y prosperará esa vid? No, yo la arrancaré de raíz, cortaré sus frutos y dejaré que se sequen y marchiten las hojas. La arrancaré fácilmente, sin necesidad de un brazo fuerte ni de un gran ejército. Pero cuando la vid sea trasplantada, ¿volverá a florecer? No. Se secará cuando el viento del oriente sople en contra de ella. Morirá ella misma. Morirá en la misma tierra fértil donde había crecido tan bien. Querido hermano, si usted se desarraiga de lo que Jehová le entregó, nadie lo tiene que matar. Usted solito se va a morir. Al principio te vas a sentir vivo. Me liberé, pastor, me liberé, aleluya. Ya puse en Face, estoy solterito y a la orden, recibiendo hojas de vida. Usted se va a sentir bien al principio. Otra cosa es cuando los nutrientes que estaban bendiciendo tu casa, tu hogar, a tus hijos, a tu familia, ya no entren en ti. Otra cosa es cuando te des cuenta que por tus emociones. Otra cosa es que te des cuenta que por tu cansancio. Otra cosa es que te des cuenta que por no llevarle eso al Señor y creer que Él puede hacer milagros. Es que hay gente cansada, dice: pastor, míreme a los ojos, yo he tratado todo, pero no he podido. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, es que no es lo que tú haces, no es tu tiempo, no es en tu manera, no es en tu forma. Es Jehová de los ejércitos el que en su perfecta voluntad va a obrar. Pero tú tienes que ser sensible a la palabra y aprender a escuchar cuando Dios te habla. Hay gente que escucha más a los amigos, escucha más a los familiares, escucha más a los compañeros de trabajo, pero no escuchan a Dios. Escucha lo que Dios te está diciendo. Escucha lo que esta casa te está ministrando. Escucha la palabra cuando tu pastor te está hablando. Escucha la palabra cuando tus líderes te están enseñando. El que se niega a hacer la voluntad de Dios se cierra y dice: escucho esto, pero esto no. ¿Sabe yo por qué puedo tener hoy un hogar con mi esposa? No porque ella sea perfecta. Me salió, no porque yo sea perfecto, yo le salí peor. Estamos juntos porque aprendimos a perdonarnos, porque aprendimos que el perdón es un principio de la palabra. Porque aprendimos que Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos dijo: y perdónense sus ofensas como yo también los he perdonado a ustedes. Porque aprendimos que si el Señor no nos cambia la vida, seguiremos haciéndole daño a los demás. Alguien tiene que entenderme en esta preciosa mañana: no cambies lo que Dios te dio. Cree que Él puede obrar, cree que Él puede levantar, cree que Él puede bendecir, cree que Él puede darle vida a lo que está muerto. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa y hermosa mañana. Y quiero terminar con lo que dice la palabra. Mire cómo este texto cierra.
Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no piense, crecerá. Así que ahora el Señor soberano pregunta: ¿crecerá y prosperará esta vid? No, yo la arrancaré de raíz, cortaré sus frutos y dejaré que se le sequen y se marchiten sus hojas. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que el Espíritu Santo está aquí hoy. Y que yo quiero que juntos oremos para que aquellas personas que de repente se dejaron desviar por algo nuevo y estaban como desenfocados, como diciendo: pastor, no sé si sí, no sé si no, he pensado que sí, pero a veces pienso que no, he estado en una confusión que no me ha dejado ni dormir. Toma la palabra en esta preciosa noche y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, volveré a cuidar lo que tú me entregaste. Volveré a cuidar lo que tú me entregaste. Volveré a valorar lo que volveré a agradecer por lo que tú me entregaste, Cristo. Y hoy, en el nombre de Jesús, todo el que necesite esta oración, yo voy a pedirle que se coloque de pie. Todo el que dice: pastor, a mí también me han dado ganas de soltar lo que Dios me entregó. A mí también se me ha pasado por la cabeza hacer mi voluntad por encima de la voluntad del Señor. Yo también me he escondido detrás de la codicia y a veces aparecen cosas que pastor, me nublan el juicio y me hacen divagar entre dos aguas. Pero hoy yo tomo la palabra del Señor, porque mira, esa vid de la que habla Ezequiel estaba pequeñita, no era muy grande, pero estaba creciendo. Tal vez algunos dicen: pastor, es que lo que queda de mi ministerio es tan pequeñito. Pero no importa. Si Dios te plantó en ese lugar, valora y ama lo que Dios te entregó. Si te entregaron ese equipo de ministerio y tú dices: pastor, está chiquitico, valóralo y cuídalo, porque Dios va a hacer que crezca. ¿Sabes quién te lo dice? Un muchachito que tocaba la alabanza en un barrio muy pobre en mi ciudad, mi pastor Harrigan. Ahí empezó todo. Estar aquí frente a usted y hablarle y a su iglesia, para mí es un milagro, mi pastor. Y glorifico a Dios por eso. Porque ahora, antes de subirme, lloraba y le decía: Señor, tú eres grande y yo soy pequeño ante ti. Y eso es algo que nunca se te puede olvidar. Pero aunque seas pequeño, si te plantas, como lo dijo el libro de los Salmos, junto a corrientes de aguas vivas, y aprendes a decirle no al pecado, no a lo indebido, no a lo que te hace mal, y vuelves a la consagración y vuelves a la santidad, el propósito de Dios contigo. No te estoy hablando de tus proyectos y de tus planes. Recuerda que eso no tiene por qué pasar. Dios lo hace si quiere, pero te estoy hablando de tu propósito. Va a crecer en el nombre de Jesús. Levántale tus manos al Espíritu Santo y dile: Señor, hoy me planto en ti. Vamos, me planto en tu presencia. Me encontré con una historia en la Biblia muy particular. Imagínense que un día el Señor le mandó un mensaje a su pueblo, y cuando el Señor fue a hablarles a ellos, usó una parábola, una alegoría, una analogía. Y el libro de Ezequiel, que es el libro del cual llevo predicando hace algunas semanas, sí que está lleno de esos diseños. Es como si Dios le gustara, a través del profeta Ezequiel, usar ilustraciones para enseñar verdades y para mostrar principios. Y aquí me encontré con una muy espectacular. Dios le habla al profeta y le dice: te voy a contar cómo es mi pueblo. Te voy a describir cuál es su comportamiento y cómo es su conducta, que entre otras cosas es una de las principales razones por las cuales no despegan.
Hoy te voy a hablar de algo que Dios le reclamó a su pueblo, y ese algo es justamente una de las cosas que más puede destruir a una generación, que más puede arruinar con un sueño, con un proyecto, porque estoy viendo muchos jóvenes que tienen sueños, anhelos, metas, pero si no aprendes a vencer lo que hoy te voy a hablar, puede que tu destino sea igual o peor que el del pueblo, y es anhelar mucho pero alcanzar poco. Y hoy vamos a hablar de esa ilustración. Por favor, escuche lo que le dijo Dios a Ezequiel. Capítulo número 15, versículos 1 al 6. Dice así la bendita palabra del Señor. Luego recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, ¿cómo se compara una vid con un árbol? ¿Es la madera de una vid tan útil como la de un árbol? ¿Sirve su madera para hacer objetos como ganchos, para colgar ollas y sartenes? No, solo sirve para leña, y aún como leña se consume demasiado rápido. Las vides son inútiles antes y después de arrojarlas al fuego. Esto dice el Señor soberano a los habitantes de Jerusalén: son como vides que crecen entre los árboles del bosque, pero dado a que son inútiles, los arrojaré al fuego para que se quemen. Amén y amén. Pues yo le había puesto a este mensaje un título. Claramente el Señor nos está hablando de dos maderas. Por un lado nos habla de las vides, que no son más que ramas muy sencillas, ramas de madera pero muy débiles, que cuando dejan de ser productivas se vuelven inútiles. Pero está comparando las vides a los árboles, y claramente no puedo traerle un árbol para la ilustración. Pero aunque el título de este mensaje era una vid inútil, quise usar un término un poco más adaptado a nuestro tiempo y a nuestra cultura. Así que no le voy a llamar la vid inútil, sino que le voy a llamar una persona improductiva. Quiero que por favor voltee a mirar a la persona que está a su lado y con una sonrisa dígale: hoy vamos a aprender. Vamos, dígaselo: hoy vamos a aprender cómo es una persona improductiva. Si alguien está listo para este mensaje, tenga la bondad y levante la mano derecha y grite un fuerte amén. Muy bien, alístese porque los vamos a descubrir. Vamos a sacarle los trapitos al sol. Vamos a hacer un diagnóstico a ver si usted clasifica dentro de aquella terrible descripción. La improductividad es una de las cosas más dañinas de la vida. Pero cuando hablamos de improductividad o de algo inútil, pues le pedí a los muchachos que me colocaran imágenes de algunas cosas para las cuales hubo ingenio, hubo inversión de tiempo, hasta recursos, pero que no sirven para nada. Mire, por ejemplo, aquí la primera imagen que nos van a poner en la pantalla. ¿Qué les parece esa belleza de invento? Un casco con papel higiénico para secarse los mocos cuando uno tiene gripa. ¿Usted se lo pondría? Una vaina inútil. A ver, póngame otra, por favor. Vamos a ver. Mire esto. ¿Quién le va a poner una sombrilla al celular? Inventos inútiles. Vamos con otro, por favor. A ver, mire esto. Cuando está lloviendo y se le mojan los parabrisas para los... Vainas inútiles, vainas que nadie se pondría. Vamos con otra cosa. Mire, la pregunta es: ¿para qué? Si uno nomás tiene una boca. No, vainas inútiles. A ver, póngame otro, por favor. Miren, hay gente que no, como yo no me peino con peineta, yo me peino con la mano. O sea, ¿qué sentido tiene esto? Un peine con la forma de los dedos. Pero aquí viene uno que este no me parece. Mire, un collar para refrescarse, un collar de hielo. Pero este me parece el mejor de todos, el que viene aquí. Con este cerramos. Mire, algunos sí que lo necesitan. Esos que se sienten tristes por todo, que a mí no me tienen presente, que a mí no me llamaron, que ay Señor, yo fui a Factor X y me dijeron que no, entonces me quiero morir. Ahí lo tiene, ese está para usted. Bien, quítalo por favor las imágenes y vuelve conmigo. Las vainas inútiles
Son cosas que aunque se les ha invertido tiempo, realmente no sirven ¿para qué? Para nada. Y esa frase, esa palabra de no servir para nada, creo que es una de las cosas que Dios le refirió al pueblo. Él dijo: señores, ustedes se están comportando como gente inútil. Ahora, ¿qué es algo inútil? Algo inútil es algo que no sirve, es algo que no es funcional, es algo que no produce provecho. Algo inútil es algo que no genera ningún servicio o ningún beneficio. Ahora, ya le dije, no usaré la palabra inútil por no ser tan fuerte, y la cambié por algo improductivo. Las personas improductivas son aquellas que, escuche bien, se volvieron especialistas en no hacer nada. Son personas que quieren que la vida les funcione, pero ellos no funcionan para la vida. Voy a volver a repetir eso. Quieren que todo en la vida les funcione, pero ellos no funcionan para la vida. Hay cosas que no se van a dar a menos de que tú te muevas. Hay cosas que no van a suceder a menos de que tú te actives. Hay cosas que no van a pasar a menos de que tú tomes decisiones contundentes con tu vida. Pero la gente improductiva es la que está esperando que todo cambie, que todo se mueva para ellos moverse. Así no funciona la vida. Y a través de este pasaje encontré 3 características de una persona improductiva. Vamos con la primera, por favor. Escriba, los que están tomando nota. No se presta para trabajar con ella. No, una persona improductiva es aquella que no permite que se trabaje en ella. ¿Cómo así, pastor? El versículo número 2 y el versículo 3 dice lo siguiente: hijo de hombre, ¿cómo se compara una vid con un árbol? ¿Es la madera de la vid tan útil como la de un árbol? ¿Sirve su madera para hacer objetos como ganchos, para colgar ollas y sartenes? Quiero que escuche esto. La madera de la vid es una madera con la cual no se puede hacer mucho. Es una madera que no se presta. Si tratas de cortarla, se daña. No hay muchas cosas que puedas hacer con ella porque es débil. La gente improductiva es una persona con la que no puedes hacer lo que tú esperas. Tienes que adaptarte a lo que ellos quieren. Entonces consiguen un empleo y en ese empleo le dicen: mira, tienes que llegar temprano, tienes que cargar esto, tienes que hacer esto. Y en vez de disponerse a trabajar, empiezan a llenarse de condiciones. Ay, pero eso ¿por qué? ¿Pero eso para qué? Pero esto no está en el contrato. Pero esto a mí no me lo dijeron. La gente improductiva le saca excusa a todo. No quiere disponerse para salir adelante. Muchacho, quiero que escuches esto. La gente grande en la vida no siempre fue grande. Empezó por abajo también. Voy a imaginar que dijeron amén. La productividad no nace de pretender que todo el mundo se tiene que acomodar a mí. La gente productiva es aquella que está dispuesta. ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué puedo colaborar? ¿En qué puedo servir? ¿Sabes dónde te enseñan la productividad? ¿Sabes cuál es el primer lugar donde calificamos tu nivel de productividad? Tu casa. ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo está tu habitación? ¿Cómo está tu cama? ¿Cómo está la loza en la que comes? ¿Eres tú de aquellos que una vez se levanta, deja la cama tendida, lava su loza una vez termina? ¿O sigues creyendo que es tu mamá, es tu papá? O gracias a Dios tal vez en tu casa tienes la bendición de que alguien vaya y les colabore con los servicios, entonces esa persona tiene que hacerlo. La gente improductiva cree que todo se lo tienen que hacer los demás. No, mijo, saldrás adelante cuando aprendas que a mayor productividad, más bendición Dios te va a entregar. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo en este lugar. No puedes esperar a que la gente te haga todo. Ay, es que ya mi mamá me averiguó, es que ya mi papá llamó, es que ya él fue. No, ve tú y averigua tus cosas. ¿Y usted ya sacó libreta militar? Ay, no, pastor, pues mi mamá ya se gastó 2 horas haciendo fila, pero nada que le dan respuesta. ¿Cómo que tu mamá, viejo? Eres tú el que tienes que ir. Qué silencio yo vi aquí, padres. Están callados. O todos tienen libreta, o el Señor está dando unos guarapazos al alma.
pero tú vienes a este lugar a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero yo quiero que escuches esto: una persona llena del Espíritu Santo de Dios no es solamente la que habla bonito, también es la que vive bonito. Generación de jóvenes que estamos en este lugar, o nos levantamos a ser responsables con la vida que Dios nos dio, o nunca vamos a caminar en los más grandes sueños que tenemos. Dios no bendice a la gente perezosa. Aplauda al Señor. La gente que es vara no se presta, no es fácil trabajar con ellos. Tienes que tener mucho cuidado. Vamos a hacer esto, pero tienes que saber hablarle, tienes que saber, porque de pronto se nos quiebra. No puedes hacer grandes proyectos con la gente que es vid. Con la vid inútil no puedes hacer grandes proyectos, porque se puede quebrar. Así que los grandes proyectos no se pueden construir con él. Si yo tuviera un tronco de madera grueso, consistente, fuerte, rígido, podría pensar en varias cosas, ¿verdad? Podría hacer tablas para una cama, podría hacer artesanías para vender, porque entre más grande y más resistente sea, más cosas podría hacer con él. Pero una persona improductiva es igual a una vara. Por eso no esperes que tu vida llegue a grandes sueños siendo como una vara, porque no podrás hacer mayor cosa. Mire, cuando una persona no entiende que a mayor productividad más puertas se le van a abrir, quedará condenado a pequeñas tareas en su vida. Quien está frente a ustedes es una persona que empezó en la vida desde abajo. Yo sé de lo que te estoy hablando. Mi primer trabajo lo busqué el día que el señor de la tienda nos humilló porque no nos quiso fiar más. Señor de la tienda que tenía por nombre Don Damián, Dios lo tenga en fuego lento. Un país ahí que vendía, ojalá esté viendo esta predicación porque llegó la hora de sacarme el clavo con Don Damián. El señor tenía una tienda en la que vendía revuelto, carne, poquito, verduras, todas estas cosas. Y mi mamá me mandaba a fiar regularmente la comida, porque mi papá, como maestro de construcción, no siempre tenía trabajo, así que yo tenía que ir a la tienda. Llegaba allá y Dios siempre me ha regalado un poquito de diplomacia, así que yo nunca venía. Don Damián casi nos fía. Yo esperaba que la tienda se vaciara para poderme acercar a Don Damián. Así que a veces eso estaba lleno y yo me quedaba ahí parado viendo cómo todo el mundo compraba. Yo dije, ahorita yo le mando el guarapazo. Yo soy pospago, pago después. Estaba yo ahí esperando cuando de repente ya se vaciaba Don Damián. Mi mamá le manda a decir que si le puede fiar esta listica. Y él a veces nos despachaba hasta que un día, tenía yo 11 años de edad, la tienda no se había terminado de vaciar y Don Damián me miró y me dijo, ¿usted ya viene a fiar? Dígale a su mamá que hasta que no pague no le fío. Yo no sabía cómo salir de esa tienda. Yo no sabía si escupirlo, pegarle, tirarle un tomate en la cara e irme, si ponerme a llorar. Cuando por fin salí de la tienda, ahora no sabía qué le iba a decir a mi mamá, porque ella estaba contando con que yo iba a llegar con esa lista y con esa lista íbamos a almorzar. Así que no se imagina la responsabilidad que yo sentía cuando llegué. Mi mamá se puso muy triste por esa respuesta. Me dijo, tranquilo mi amor, que algo vamos a hacer, no se preocupe. Yo le vi sus ojitos llenos de lágrimas y yo dije, no nos vuelven a humillar nunca. Y al siguiente día estaba yéndome en un bus a repartir volantes, porque ese fue mi primer trabajo. Siendo un muchachito, y mamá dijo, no es necesario. Yo le dije, no, yo quiero trabajar, mamá, porque yo no quiero que en la casa falten cosas. Yo quiero que estemos aquí. Y ya yo era cristiano, ya servía en la iglesia, ya estaba en la alabanza. Pero escuche bien, Dios abre los cielos, claro que sí. Dios envía bendición, claro que sí. Pero lo hace sobre gente trabajadora, no sobre gente perezosa. Los cielos se tocan de rodillas y con manos activas. Alguien tiene que decirme amén. Ay, yo quiero entrar a la universidad, pastor, y me cerraron la puerta. Ve y te matriculas al SENA, que no te cobran nada. Ve a cursos virtuales que no valen nada. El que quiere estudiar, estudia si no tenga dinero, porque la vida no se logra cuando todas las puertas se abren, sino cuando tú vas y tocas. La Biblia dice, el que llama a la puerta se le abrirá, pero el improductivo quiere que las oportunidades lo llaman. No, la clave del éxito está en que tú te levantes y digas, en el nombre de Jesús, así me toque desde abajo, pero lo voy a hacer con la bendición del Señor. Cuando veas una gran historia, ten presente algo: las grandes historias vienen de grandes esfuerzos. Alabe al Señor si lo cree.
Segunda característica del improductivo, dice la Biblia lo siguiente, versículo 4. No, solo sirve para leña y aún como leña se consume demasiado rápido. Otra vez, cuando lo tiras al fuego, se consume demasiado rápido. Y eso es lo segundo que le quiero mostrar. Una persona improductiva, escríbalo literalmente, se consume demasiado rápido. ¿Qué significa esto, pastor? Mire esto, Dios vuelve otra vez con sus analogías. Y lo que está diciendo es esto: la madera inútil de la vid se usa como leña, pero el problema es que una vez toca el fuego, ni siquiera sirve en el fuego, porque el fuego la quema rápido, se desintegra muy rápido. El fuego en la Biblia siempre ha sido usado como un símbolo de purificación. Diga conmigo, purificación. Vamos, más fuerte, diga purificación. El fuego en la Biblia también es usado como disciplina. El fuego en la Biblia también es usado como correctivo. De hecho, dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando nosotros hablamos del fuego, el fuego está asociado con esas situaciones en la vida en donde a veces sentimos que nos estamos consumiendo, en donde a veces sentimos que no vamos a aguantar más. Escuche bien, donde a veces sentimos que los momentos de presión son muy fuertes en la vida. Creo que todos los que somos trabajadores aquí sabemos de que en cualquier trabajo, sin importar donde sea, cuánto ganes, si es bueno o es bajito, como sea, en todo trabajo hay momentos de presión. Pero una persona improductiva, cuando llegan los momentos de presión, en vez de resistir, se quema. ¿Cuántas personas salen de buenos trabajos? Por sus reactividades, por sus reacciones, por sus impulsos de rabia. Porque algo no les gustó, entonces abandonan, se van. ¿Me puedes poner la foto del arete ese que tiene el papel higiénico? Ese es para estos. Póngamela, por favor, tenga la bondad y me la pone otra vez. No, esa no, la otra, es la de esta. Vea, el que se consume rápido necesita esto. Eso todo lo carga, yo estoy cargado. ¿Por qué? No, porque el jefe me habló mal. Y viejo, en todos los trabajos puede que eso pase. ¿Alguien me está escuchando aquí? En cualquier trabajo eso te va a pasar. Hay gente que a veces tiene sus días malos y sus días difíciles. Es más, hay momentos donde tú te tienes que topar con gente difícil. Y si tú estás pretendiendo que la vida no debe tener esa gente difícil, estás muy equivocado. Porque a veces Dios te pone gente difícil, no para que tú hagas berrinches, sino para que desarrolles carácter. A veces Dios te pone gente terrible al frente y tú dices, tú quisieras ser como Juan y como Santiago, los hermanos que eran discípulos de Jesús. Y cuando a Jesús, que estaba en Samaria, vinieron a humillarlo, ellos dijeron, Señor, ¿cómo vamos a permitir esto? Nos están atacando. ¿Quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y los consuma? Jesús los paró y les dijo, ¿ustedes qué es lo que les está pasando? Ustedes no han entendido quién soy yo. Así son los inmaduros. Así es la gente que se consume rápido. Todo lo quiere arreglar con berrinches, con pataletas, dejando todo tirado, yéndose. Por eso no eres productivo. Por eso has empezado buenos proyectos y no estás en ellos. Vives culpando a todo el mundo. Es que aquí hicieron esto, es que aquí no hicieron aquello, es que aquí pasó esto. Hoy vengo a decirte, descubre esa vaina. Y quiero que entiendas y comprendas algo. Tal vez no es que todo el mundo está enfilado en tu contra. Tal vez eres una madera que se consume demasiado rápido. Muchos momentos en la vida donde yo he tenido que aguantar cosas terribles y hoy sé que lo que Dios estaba probando no era el corazón de esa persona, sino el corazón mío. Dios te va a promover cuando tengas carácter. Otra vez, Dios te va a promover cuando tengas carácter. Y el carácter no se forma en la comodidad. El carácter se forma en la incomodidad. Tú no sabes cuántas veces yo me he topado con gente que ha sido grosera conmigo. Y yo he querido ser igual de grosero o peor a ellos. Pero yo sé que ahí sale mi carácter.
voy a responder bien, me voy a contener, Señor. Él va a tener que asumir las consecuencias de sus actos, pero yo voy a asumir las consecuencias de actuar con el carácter de Cristo. La gente que es vara se consume rápido, son caprichosos, son berrinchudos. Si algo no les gusta, ahí mismo revientan. No, mi hijo, aprende a tener resistencia en la vida, que hay cosas que parece que están jugando en tu contra y lo único que Dios está haciendo es desarrollando en ti carácter. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Con carácter Dios te bendice. La bendición tuya no viene de esa persona que te habló mal. La bendición tuya no viene de esa persona que te irrespetó. La bendición tuya no viene de esa persona que no te valoró. La bendición tuya no viene de esa persona que te cerró las puertas. La bendición tuya viene de Dios. Por eso, aunque no puedas cambiar a medio mundo, aprende tú a tener resistencia, porque Dios al que lo ve humillado lo levanta, pero al que se llena de soberbia Dios lo humilla. Por eso esta gente nunca crece. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, yo voy a rogar el favor de que grite un fuerte amén en esta noche. Alabe al Señor, por favor. La gente que se consume rápido tiene una característica. Andan viendo el problema en todos los demás, pero no lo ven en ellos. Emprenden rápido, pero se desprenden rápido. Se animan, pero se desaniman rápido. Se motivan, pero se desmotivan rápido. Por eso miran su vida, sus años, y cuando van a ver qué han alcanzado, se dan cuenta de que lo que han alcanzado es muy poco. No porque no hayan tenido sueños o anhelos, los han tenido. Pero como llegan, lo sueltan. Muchachos, ¿saben cuántas veces yo llegué a decir, yo no quiero pastorear más jóvenes? Yo siento que Dios no me usa predicando. Yo veo muy poquitos jóvenes. Yo siento que con tanto esfuerzo y las cosas no están funcionando, porque yo estaba pensando que mi resultado dependía de cuántas personas estuvieran al frente. A veces nosotros calificamos nuestro avance por lo que está pasando en los demás, y yo quiero que escuches esto. El gran avance de tu vida no está en lo que pasa fuera de ti, está en lo que está sucediendo dentro de ti. Y a veces Dios por algún tiempo te va a llevar a estar en cosas que tú no ves el resultado, que tú no ves el fruto, que tú no ves que las cosas estén funcionando. Pero quiero que escuches algo. Dios empieza antes de trabajar afuera. Dios trabaja dentro de ti. ¿Alguien me está entendiendo hoy? No te puedes consumir rápido. Pero déjame darte lo tercero y último de esta palabra. Y dice el versículo número 6 lo siguiente. Dice: esto dice el Señor soberano: los habitantes de Jerusalén son como vides que crecen junto a los árboles del bosque, pero dado que son inútiles, los arrojaré al fuego para que se quemen. Escriba esto, por favor. Tercera característica de una persona improductiva: crecen pero no toman consistencia. Otra vez, crecen pero no toman consistencia. Esto es importante, porque las vides, dice la Biblia, crecen juntamente con los árboles, crecen en estatura. Ahí están. ¿Qué significa esto, pastor? Que donde hay árboles, también hay ramitas inútiles. Que donde hay grandes cedros, robles, árboles robustos de buena madera, también crecen ramitas ahí junto con ellos. Y algunos árboles los ves altos y algunas ramas también las ves altos. ¿Sabes qué significa eso? La gente que lleva años. Oh, yo conozco al Señor hace años. Yo he estado en esa empresa hace años. Yo he estado ahí hace mucho tiempo. El problema es que esa clase de personas siempre está, pero no avanza. Están estancados. Siempre están ahí, pero no dan fruto, no dan sombra. Están, pero parece que los nutrientes que le llegan a los árboles no les llegan a ellos. Entonces tú ves otras personas que los ves avanzar y los ves progresar, pero ellos los ves siempre igualitos, ahí están. Y pasan los años y ahí van sembrados. ¿Por qué razón? Porque quiero que escuche esto.
La consistencia tiene que ver con la capacidad de poder ser personas productivas. La gente improductiva se pasa la vida bajo la sombra de otros. La gente improductiva son como los árboles que no son arropados de la lluvia por sus propias ramas, sino por las ramas de otros árboles. La gente que crece pero no toma nutrientes es la que, por más de que pasan los años, sigue creyendo que sus papás les tienen que hacer todo. Voy a imaginar que dijeron amén. Pastor, es que yo no siento que este mensaje sea para mí. Siguen pensando que su promoción ministerial depende de otros, que cumplir su sueño depende de otros. No, es que yo fui a la universidad, el examen mío no pasó, así que ya, me tocó renunciar a ese sueño porque ya el examen me dijo que no. Viejo, ¿acaso tú te vas a hacer profesional por un IFEX? Tú te vas a hacer profesional porque eres un valiente, que aunque no te abrieron esta puerta, fuiste y tocaste otra. Que aunque perdiste el IFEX, estudiaste y lo volviste a presentar. Pero el improductivo que dice, no, estudiar otra vez. Toda mi vida estudiando. Pre-IFEX en 10º, pre-IFEX en 11, pre-IFEX en la del Valle, y me rajé. Y otra vez. Es que cuando usted es productivo, usted no se rinde. Porque la gente que tiene nutrientes en la vida sabe de que hay puertas que hay que tocarlas una vez y hay otras que hay que volver a intentar y volver a intentar, volver a intentar. Dios bendice a la gente que persevera. Dios bendice a la gente esforzada y valiente. Eso dice la palabra del Señor. Solo te pido algo: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sabe qué es esforzarse? Esforzarse no es venir y decir, ay, traté de mover esto y no pude, ahí lo dejo. No, esforzarse es decir, voy a intentarlo, venga, ayuden, vamos a meterle, voy a hacer un huequito, voy a intentar, voy a sacarlo. Pero la gente que no es esforzada es perezosa, y el improductivo es amigo de la pereza. Baja, pregúnteles a qué hora se despiertan. Espéreme, tomo agua que esto se puso bueno. Vaya, pregúnteles a qué hora se bañan. Pregúnteles a qué hora se quedan dormidos. No, pastor, es que mi trabajo es nocturno. La pregunta es, ¿usted se duerme tarde haciendo qué? ¿Estudiando? ¿O viendo series en Netflix? ¿Usted se duerme tarde leyendo? Porque no ha podido estudiar, pero está leyendo, está nutriéndose. O se acuesta tarde viendo Instagram, TikTok. Y dele me gusta cuanta vaina va. Y a usted le gusta la vida de todos, pero la vida suya está fracasada. ¿Sabe por qué? Porque se volvió una persona improductiva. En vez de estar buscando a qué darle me gusta, llene su vida de propósito. Porque Dios va a hacer cosas grandes con la gente que entiende que no podemos ser varitas, tenemos que ser árboles resistentes. Alguien tiene que gritarme un fuerte amén si me está entendiendo hoy en este lugar. Y yo quiero hoy terminar esta palabra, una palabra confrontativa, una palabra que desnuda nuestra realidad, porque estamos en la generación más perezosa de todas. Es esta. Un día mi esposa y yo nos hicimos una pregunta, y esa pregunta era: ¿cómo hacían los viejos antes con tantos hijos para sacarlos adelante? Sí, listo, no había que comprarles celulares, no habían tantos lujos como los que habían hoy en día, pero había que darles comida, vestido, vivienda, muchos recursos y muchas cosas. ¿Saben? La generación de antes se diferencia en algo de esta generación. Uno, en que eran personas trabajadoras. No estoy diciendo que esto sea lo correcto, pero la generación pasada tenía una particularidad, y era esta: si algún hijo de repente no funcionaba muy bien para el estudio,
no le toleraban la vagancia, no le decían, bueno, usted no sirvió para el estudio, duerma todo el día. ¿Qué hacían? Y no estoy diciendo que eso sea lo correcto. Yo creo que el estudio es una bendición. Yo estudié comunicación. Estoy terminando mi carrera de teología. He hecho 2 certificaciones como coach y estoy a punto de empezar una nueva carrera universitaria. Me encanta el estudio. Creo que el estudio te abre muchísimas puertas y conforme voy estudiando y voy aprendiendo, Dios me da más, gano más dinero. Me va mucho mejor. Porque el estudio es una bendición. ¿Alguien lo puede creer? Pero esa generación no acolitaba la pereza, no acolitaba la improductividad, no era tolerable. Podíamos tener un hijo haciendo nada en la casa, algo hay que hacer. Pero note que esta generación tristemente sí lo tolera. Y el problema más grande no es una mamá que está satisfecha con un hijo haciendo nada en la casa todo el día. El problema más grande es un joven que no se ha dado cuenta que se transformó en una vara. Y los grandes proyectos que Dios tiene con él no los puede desarrollar. Porque dice la Biblia, aquellas vides inútiles ni para ganchos de una olla sirven. Si los meto al fuego, se queman rápido. Yo quiero que el Espíritu Santo nos llene de nutrientes hoy. Y que te levantes esta misma semana y digas, ¿qué es lo que me está pasando? Voy a volver a intentarlo. Me toca desde abajo, empiezo desde abajo. Cuando yo salí del colegio, salí con uno de los mejores 100 IFEX del Valle. Seguro de que iba a entrar a cualquier universidad, a la que yo quisiera. Me fue bien. Compro el PIN y me matriculo en la Universidad del Valle para estudiar psicología, la carrera de mis sueños. ¿Y saben? No pasé. No pasé. No tenía para pagar una universidad privada, porque no tenía. Ni forma de tocarle las puertas al ICETEX, ni forma de que mis papás o algún familiar me pagara la carrera. No había cómo. En mi colegio público sortearon becas para los 2 primeros estudiantes del salón. Todo pago en la Universidad Javeriana, carrera que escoja. Y le metí la ficha para ganármela. ¿Y sabe qué puesto ocupé? El tercero. Y no me quejé con Dios y le dije, Dios, ¿tú por qué eres tan malo conmigo? Yo quería entrar a la universidad porque a un puestico. Dije, bueno, de pronto tú quieres que yo vaya a la universidad. Fui a la Universidad del Valle, ya le conté lo que pasé, no pasé. ¿Saben qué me tocó hacer, muchachos? Empezar en un instituto, una carrera técnica. Y soñé con tener mi carro, tener mi familia, viajar, conocer muchas personas, ir a muchos lugares, ganar bien. Soñé muchas cosas. Pero es un grave error pensar que empezar por abajo no te va a hacer llegar lejos. Las personas productivas a veces tenemos que empezar por cosas pequeñas. Tu pastor te está enseñando hoy. A mí se me cerraron muchas puertas, pero no me quedé rendido porque yo no soy una rama. Yo no soy una vid inútil. Y hasta el día de hoy le sigo enseñando a mis hijos que así por momentos nos toca empezar en cositas pequeñitas y no tan extravagantes y tan lujosas y tan chéveres. Si nos portamos bien, somos fieles a Dios, somos gente trabajadora, esa es la gente que Dios va a bendecir. Tal vez a algunos muchachos hoy aquí les va a tocar empezar desde abajo, pero si empiezas con Dios, puedes estar seguro que Él te va a llevar muy, muy lejos. Póngase sobre sus pies, por favor. Si va a aplaudir a Dios, hágalo con toda su fuerza. Le
Levante sus manitos al cielo y vamos a pedirle al Señor que nos perdone si hemos sido improductivos. Tal vez nadie se da cuenta del tiempo que botas en tu celular. Tal vez nadie se da cuenta del tiempo que botas en el internet, en tus series. Tal vez nadie se da cuenta del tiempo que desperdicias cuando podrías estar al menos ayudando en algo en tu casa, pero prefieres estar en tu habitación perdiendo el tiempo frente a una consola de videojuegos, o tal vez esperando que alguien haga algo por ti. Esta semana las cosas van a cambiar en el nombre de Jesús. Hablo con aquellos que tal vez en algunas áreas de su vida se han vuelto varitas. Si tú dices: pastor, ahorita que usted enseñaba ese mensaje, yo me identifico porque me considero una persona esforzada, pero a veces he sentido que a pesar de tanto esfuerzo no veo el resultado. Quiero que levantes las manos y escuches esto: Dios a su tiempo traerá tu recompensa. Sigue adelante, que Dios patrocina a la gente productiva, no la gente perezosa. Por eso levanta tus manos al cielo y dile: Señor, perdóname y ayúdame, porque yo necesito obedecerte, seguirte, vivir de acuerdo a lo que tú quieres que yo viva, hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo te doy gracias, Señor, y cerramos esta palabra, cerramos este momento dándote la gloria y la honra, porque somos tuyos, a ti te pertenecemos, y te damos gracias porque hoy a través de este mensaje nos has enseñado. Yo rechacé a mi pueblo, los corrí, los alejé de la bendición, porque no fueron gente productiva. Yo quiero, Señor, que la productividad nos vuelva a acercar, nos vuelva a conectar con el propósito. Tal vez no se trata de cuántas puertas se abren, sino de cuánto tú te activas. Por eso dile: Señor, hoy me levanto a hacer lo que me has llamado a hacer, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te ha dado una visión. Hay ministerios que tienen que volver a ser productivos, hay jóvenes que tienen que volver a ser productivos. Cantemos y digamos fuerte, todos así: yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones. Dile a él: ser gente productiva y ayúdanos a levantar nuestras generaciones como personas productivas. Gracias, porque a eso te refieres tú cuando nos dices que tenemos que ser esforzados y ser valientes. Declaro que muchas puertas que estaban cerradas se van a abrir en el nombre de Jesús. Bendiciones que estaban retenidas se sueltan sobre esta generación, porque hemos entendido y hemos aprendido hoy que tú quieres que seamos personas productivas y no vides inútiles. En el nombre de Jesús, amén y amén.